Bueno, vamos a empezar resolviendo el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? La ecuación de una onda transversal que viaja a lo largo de una cuerda muy larga está dada por, y nos da esta ecuación. Y nos dice donde X y la ecuación de la onda transversal están expresadas en centímetros y T en segundos. Calcúlese A, la amplitud, B, la longitud de onda, C, la frecuencia, D, la velocidad, E, la dirección de propagación de la onda y F, la velocidad transversal máxima de una partícula de la cuerda. Bueno, vamos a empezar con el inciso A. Y nos está pidiendo que hallemos la amplitud. Primero tenemos que tener en cuenta que la ecuación es de vamos a utilizar esta ecuación. Bueno, la ecuación de la onda transversal o de la onda armónica unidimensional, que es esta. Ahí. Donde aquí tenemos la amplitud, el vector de onda, la frecuencia de onda, el tiempo, X. Entonces, aquí ya nos está diciendo que esto es A. Y si nos damos cuenta, esta ecuación es la misma que la que tenemos acá. Entonces vamos a tener que la amplitud va a ser igual a 6.0 centímetros. Y tenemos el primer inciso. Y aquí nos dice que es 6 centímetros. Entonces estaría bien nuestra primera respuesta. Vamos a hacer el segundo inciso, inciso B. Vamos a hacer acá al lado. ¿Qué nos dice el inciso B? La longitud de onda. Bueno, a ver, primero, para hallar la longitud de onda, ¿qué se supone que tendríamos que hacer? Ay, perdón. A ver. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya. Para hallar la longitud de onda, utilizamos esta ecuación, podríamos decirlo, Entonces, ok. La longitud de onda va a ser igual a 2pi sobre el vector de onda. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a... Y ya vamos a reemplazar los datos. Y nuestra K vendría siendo, acá en esta ocasión, 0.020 pi. 0.020 pi. Resolviendo vamos a tener que la longitud de onda va a ser igual a... Vamos a utilizar la calculadora aquí en la computadora. Un ratito. Ya, y vamos a tener que... reemplazando vamos ahí, acá. 2 pi sobre 0.020 pi. Esto nos va a dar igual a 100. Entonces, escribimos aquí. Esto es igual a 100 centímetros. Y este es el mismo resultado. Continuemos. Vamos con el inciso C. El inciso C. ¿Qué nos dice el inciso C? Nos dice que llamamos la frecuencia. Ok, entonces, ¿cómo llamamos la frecuencia? Utilizando esta formulita. Que la frecuencia va a ser igual a... Aquí está. Ok, la frecuencia va a ser igual a la velocidad de...
La frecuencia de onda es igual a la frecuencia de onda sobre 2pi. Y esto, reemplazando, vamos a tener que, ya sabemos que nuestra frecuencia de onda es, en esta ecuación, 4pi. Entonces vamos a tener que pi sobre 2pi. Ahí está. Ahí. Entonces, lo metemos en la calculadora y vamos a tener que esto, vamos a tener que 4pi sobre 2. Pi es igual a 2. A 2. Y ponemos las unidades. 2 Hz. Y esto es igual a la respuesta que nos da en el problema. Entonces, seguimos por buen camino. Continuemos. Nos faltaría el inciso D. ¿Qué nos dice en el inciso D? En el inciso D nos dice que llamemos la velocidad. Ok. Entonces, vamos a hacer más espacio. En el inciso D, ¿cómo llamamos la velocidad? Mediante esta formulita. Vamos a ver que la velocidad, bueno, nuestra velocidad de onda, o la velocidad, sí, nuestra velocidad va a ser igual a nuestra frecuencia de onda sobre el vector de onda. Entonces, ya teniendo estos datos, reemplazamos. Tener que esto es 4.0 pi sobre 0.020 pi. Ahí está. Ok. Entonces esto lo metemos en la calculadora. Vamos a tener que 4 pi sobre 0.020 pi es igual a 200. Ok, entonces colocamos 200. ¿200 qué? Centímetros sobre segundo. Porque esas son las unidades que nos da el enunciado, el mismo ejercicio. Ahí tenemos. Y si nos damos cuenta, este es el mismo resultado que nos da en el ejercicio. Entonces, seguimos yendo por muy buen camino. Continuando, vamos a hacer el inciso E. ¿Qué nos dice en el inciso E? En el inciso E nos dice que hallemos la dirección de propagación de la onda. Y también nos dice en el inciso F que hallemos la velocidad transversal máxima de una partícula de la cuerda. Ok. Primero, ¿cómo vamos a hallar el inciso E y el inciso F? Que de cierta manera van de la manito. ¿Por qué? Porque para poder hallar la dirección, no está enfocando. Ahí está. Para poder hallar la dirección, primero tenemos que hallar la velocidad. ¿Y cómo vamos a hallar la velocidad? Vamos a borrar el inciso para que no esté perjudicando. ¿Cómo lo vamos a hallar? Fácil. Primero, ¿qué es lo que...? A ver, vamos a tratar de... Ahí está bien, ya. Vamos a tener que la velocidad máxima, la velocidad transversal, vamos a hacerlo con una B minúscula, que sea mejor, ahí. Ahí va a ser igual a ¿qué? El diferencial de la ecuación de la onda transversal sobre el diferencial de t, que esto va a ser igual al diferencial sobre el diferencial de t. Y aquí ya
Ponemos sería esta ecuación, que vendría siendo casi la misma ecuación que nos da un principio en el enunciado, esta, solo que ya aquí es como que el 6.0 que vendría siendo la amplitud lo estamos multiplicando por 4pi, que en este caso vendría siendo la frecuencia de onda. Y vamos a tener que esto va a ser 24pi coseno 0.20 x más 4.0 pi tiempo. Así, nos quedaría así. Y nos dice, bueno, vamos a tener en cuenta que nuestro valor máximo vendría siendo esto. Y esto va a estar igualado, esperen un ratito, a 1. Acá. Nuestro valor máximo vendría siendo coseno por 0.020 pi x más 4pi por el tiempo, que esto va a ser igual a 1. Entonces vamos a tener que nuestra velocidad transversal máxima va a ser igual a 24pi. 24pi, pero ¿qué unidades? Centímetros sobre segundo. Y este vendría siendo el inciso F. Pero nos faltaría el inciso E. ¿Y cómo hallamos el inciso E? El inciso E lo vamos a hallar mediante hallando la aceleración. ¿Cómo hallaríamos la aceleración? Pues mediante esto. Acá. La aceleración va a ser igual a el diferencial de la velocidad máxima sobre la diferencial del tiempo, que va a ser igual al diferencial sobre la diferencial del tiempo de 24pi, que ya vendría siendo esto, por 4pi, menos seno, ya aquí derivando haciendo los respectivos cálculos, por 0.020 pi x más 4pi por t, y lo cerramos. Entonces esto nos va a quedar como nos va a quedar como vamos a multiplicar 24 por otro que sería 96 pi al cuadrado, pero antes aquí siempre lleva negativo por delante cuando hablamos de la aceleración. Entonces esto va a ser negativo, menos 96 pi al cuadrado menos seno 0.020 pi x más 4.0 pi t. Y aquí haciendo lo mismo que acá arriba en la primera ecuación, de que vendría siendo nuestro valor máximo, vamos a tener que la aceleración va a ser igual a menos 96 pi al cuadrado centímetros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos está diciendo que tiene una dirección en X hacia la izquierda. Hacia la izquierda.
ya que es un valor negativo. Y recordemos que en el eje X, aquí está el punto 0, aquí va a estar el infinito positivo y aquí va a estar el infinito negativo. Positivo. Y el infinito negativo se encuentra hacia la izquierda, mientras tanto que el infinito positivo hacia la derecha. Y aquí nos está dando un valor negativo. Entonces, como nos dice en el enunciado, que va a ser hacia el eje va a estar hacia hacia el eje X negativo. Uy, no está enfocando. Ahí está. Hacia el eje X negativo. Y aquí nuestro valor nos da negativo. Nos lleva hacia el eje X negativo. Y ese sería el primer ejercicio.